para todos y todas. Es un gusto tener el auditorio lleno con ustedes. Esperamos que para los siguientes eventos sea igual de significativo. Esperamos tener un espacio todavía más grande para poder traer no solamente a nuestros estudiantes, sino a nuestros egresados en nuestra comunidad como parte del evento. El día de hoy es muy importante porque yo creo que iniciamos la celebración de algo que es significativo para la universidad y para el país. Hoy hace 60 años inició, digamos que se dio por inicio el primer programa en Latinoamérica que de alguna manera propuso la idea de incluir el diseño como un término. Y a pesar de que durante los años cambió y se modificó y no se mantuvo durante los 60 años, hay una significancia dentro de eso. Hace poco más de 100 años, la humanidad pasó por un proceso que fue muy significativo, que transformó la realidad de lo que nosotros éramos y de cómo actuábamos, que fue el proceso de industrialización. O sea, nuestra realidad, a diferencia de otros momentos en la historia, se transformó de manera vertiginosa. Hubo un cambio en la manera en que actuábamos, producíamos, pensábamos, generábamos los objetos en el mundo, le dábamos forma a ese mundo. Y en ese proceso de industrialización del mundo empezaron a surgir preguntas en la medida que ya lo que producíamos no era pensado solamente para un individuo en particular, sino era pensado para toda una sociedad. En la medida en que los objetos se masificaron, en la medida en que la producción se estandarizó hacia la generalidad, empezó a surgir una pregunta que fue muy significante y que dio origen a un texto que marcó, digamos, que el origen de nuestra disciplina, que fue el texto de Medios, donde él se pregunta al respecto de la necesidad del diseño gráfico. Y el argumento detrás de esa pregunta de Medios era que el hecho de masificar la producción de algo, el hecho de llegar a un montón de personas, el hecho de estandarizar las comunicaciones, la manera en que se presentaban, traía consigo una responsabilidad muy grande. Y que esa responsabilidad necesitaba ser estudiada, es decir, ese hecho de alguna manera de producir en el mundo de una manera masiva requería de entender la forma en que producíamos en el mundo. Y que debía surgir una disciplina que estudiara esa manera en que producíamos. Eso, digamos que todo ese proceso de industrialización lleva a que en los 20s pasemos de la noción de artes y oficios hacia la noción de diseño. Y la noción de diseño viene con esa pregunta sobre la responsabilidad en torno a lo que nosotros producimos y la pregunta en torno a cómo producimos en el mundo. En los años 40, en los años 30 y 40 dio origen a la Bauhaus, a un movimiento que de alguna manera empezó a traer esa pregunta al respecto de cómo producimos en el mundo y volverla una forma de aprendizaje, una profesión. En los años 50, posguerra, impacta a los Estados Unidos y empieza a crecer en los Estados Unidos los programas de diseño que empiezan a preguntarse al respecto ya no de los artes gráficos o de la producción de oficio del hacer del objetual, sino que empieza a preguntarse sobre la responsabilidad en la manera en que hacemos. En los años 50 la ergonomía empieza a crecer en los Estados Unidos en la medida en que la masificación, por ejemplo, de la producción de uniformes o de armas para la guerra empieza a ser significativa, en la que las empresas empiezan a necesitar pensar en las personas que están trabajando dentro de ese espacio. En los años 60, un grupo de pioneros, de académicos, profesores de esta universidad, que tenían no solamente una visión amplia respecto de lo que significaba hacer diseño o lo que significaba hacer en el mundo, producir, darle forma a ese mundo, que tenían contactos en el mundo, que se movían, que venían de haber estudiado en Suiza, en Italia, empezaron a traer esa pregunta a América Latina y en ese momento, en el 63, surge la pregunta al respecto de por qué no hacer una carrera de diseño gráfico en Colombia. Es significativo porque es la primera universidad en América Latina que se hace esa pregunta y específicamente decide poner ese nombre de diseño gráfico en una carrera, ¿sí?
puede ser que no haya sostenido. Después de eso, en el 68, surge la carrera de diseño gráfico en la Universidad de que es la que se ha mantenido, digamos que con ese nombre por más tiempo, históricamente. Pero eso marca de alguna manera una situación de personas que estaban pensando por adelante de su tiempo, de su realidad, que estaban teniendo contacto con el mundo, académicos que se veían reflejados y se conectaban con ese mundo, porque ese mundo estaba cambiando significativamente. Hoy en día, 100 años después de esa revolución industrial, nos enfrentamos a lo que llaman la cuarta revolución industrial de la historia de la humanidad. Y a pesar de que hace 5 años o 10 años parecía que era algo que iba a tomar mucho tiempo en pasar, hoy en día es casi que una pregunta urgente para hacernos. La manera en que se produce en el mundo está cambiando. Y no está cambiando en cuestión de años, no es un proceso que, como en la industrialización, requirió de décadas para que se conformaran los espacios industriales donde producían las cosas. Hoy en día la transformación es en cuestión de días, de semanas, de meses, ¿sí? Y nuestra pregunta respecto de qué enseñamos y cómo enseñamos, esa responsabilidad respecto de lo que hacemos, requiere otra vez de una comunidad activa, de una comunidad abierta, de una comunidad con una mirada humanista respecto de la realidad, con una mirada crítica respecto de cómo producimos en el mundo y con una capacidad de conectarse con ese mundo. Una de las razones por las cuales nuestro invitado del día de hoy es significativo dentro de todo esto es porque hoy el mundo requiere que otra vez nos conectemos para hacernos la pregunta de qué significa enseñar diseño en el mundo, qué significa mantener esa responsabilidad al respecto de lo que se produce. Durante el tiempo hemos tenido siempre como esa lucha entre la producción directa de los objetos y esa tradición de las artes y oficios que nos lleva como al hacer, como la pregunta central del diseño, y una pregunta emergente que sigue surgiendo en el tiempo, que tiene que ver con ese pensamiento y esa responsabilidad en torno a lo que hacemos. En algunos momentos se hace menos urgente, en otros momentos se hace más urgente. Y yo creo que este es el momento en la historia de nuestra profesión que enfrentamos con más urgencia la pregunta de qué es o qué significa enseñar diseño en esta realidad, en este momento de la historia para ustedes. Y para mí es un gusto que Jerry haya podido acompañarnos el día de hoy, que esté aquí para introducir esa pregunta con ustedes, de cuál es ese futuro que de alguna manera nos enfrentamos nosotros y se van a enfrentar ustedes definitivamente como profesionales, en donde un mundo en el que seguramente no van a tener las condiciones de los años 80 o 90, donde van a tener que enfrentarse seguramente a una profesión que se ve reducida, que se ve dirigida hacia otra realidad, y que van a ser ustedes quienes se enfrenten y traten de encontrar las respuestas de ese proceso. Jerry no solamente es un gran académico, un investigador en el diseño, sino que la pregunta que trae es una pregunta que para el día de hoy es significativa. I want to thank you for being here. I want to thank you for being part of this, celebrating us, those 60 years of studying with design, graphic design, and the first design program that opened up in Colombia, and I think in Latin America. And I think that it's very valuable that you're here, not just because of the quality of research that you do, but your tradition going from, very professional sort of like environments to moving into academia and to moving into like being a design researcher as you are right now. So thank you very much for being here. Thanks for having me. It's a pleasure to have you here, and it's a pleasure to able to offer this space for our students to consider this question that I think it's a pressing question right now for us. So thank you very much. Thank you. I want to thank as a dean and part of the school, I want to thank Cesar and Richard, because they did a whole bunch of work to make this happen. We've been talking and discussing about this year that we should do something, we should celebrate, and we should consider this space, and I think that they're the ones making it happen, so thank you very much. Nada, yo solo tal vez quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento, no solo esta charla, sino organizar a toda la gente
que nos va a ir acompañando durante el año de celebraciones, ¿cierto? Que comienza hoy, esperamos comenzar hoy. Decir esas pequeñas palabras, invitarlos a estar pendientes de las redes sociales para los siguientes eventos que vamos a tener a partir del 24 de abril y hasta el 28. Vamos a tener una serie de actividades académicas para celebrar justamente estos 60 años de diseño gráfico en la Universidad Nacional. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias y bienvenido, profesor Jerry del Centro. Un aplauso, por favor. Thank you for the invitation. I'm really happy to be here. I'm really enjoying Colombia. Bogotá has been very nice to me. Muchas gracias. Realmente está feliz de estar en Colombia y Bogotá le ha gustado mucho. So the topic I'm going to speak about today is on design and artificial intelligence. And you probably have already seen some of the things that I'm going to show you, some of the tools on the internet and how they work. El tema del que voy a hablar es inteligencia artificial y diseño. Seguramente ya han visto algunas de esas herramientas funcionando en este momento en Internet. So some of the things that I'm going to say may sound contradictory. So if you have any questions, by all means ask those questions because there's shades of gray. Even the title that I've named this, design for the non-human or non-human-centered design, isn't quite accurate. Que algunas de las cosas que él va a mencionar son aparentemente contradictorias. Incluso el propio título de la charla podría no ser del todo preciso, por lo que les pide que pregunten, que hagan preguntas para poderlo aclarar. Because the design process is shifting. It's moving from, or many of the processes that we do as designers is shifting towards computer-generated design. And so we have to figure out ways to use these systems in order to benefit designers and not cut us out of the process entirely. El proceso de diseño ha ido migrando, ha ido cambiando y de esa manera pues, hay mucha dependencia de estas herramientas y él considera que teniendo en cuenta esto que él va a contar, podemos hacer que el ser humano, el diseñador que hay detrás, no sea eliminado por completo del proceso, sino que de algún modo se relacione. So you can see by the quote from Richard Dawkins that we should not underestimate the power of artificial intelligence. Don't discount it as a tool that's not going to revolutionize the way that design is practiced. I think that's a mistake because the way that artificial intelligence is taking over and the speed at which it's taking over not just design jobs but other jobs. So this quote that suggests that artificial intelligence is like learning a language for somebody or thing and using it as if you would when you understand the language. No entendí muy bien eso último, pero se refiere a la cita de Richard Dawkins, que habla en su libro Language Maker sobre la inteligencia y el diseño inteligente. Siguiente, por favor. Okay, so I'm going to focus on three things. I want to focus on what the current state of AI is. So for those of you who haven't seen some of the tools that are out there already, I'll show you some of those. And then you'll see how I want to sort of shift your thinking towards advocate as a designer. So you're advocating for users that you're creating your designs for. And this is more than just user-centered design, which we've seen in the 1990s. This goes beyond that. And then the last thing I want to focus on is what does it mean for us as designers and design educators in terms of how it's going to shift and affect us directly. ¿Cuál es el estado actual de las inteligencias artificiales?
cómo abogamos por los usuarios y qué significa para los diseñadores y la educación en diseño. So the first part of it is understanding what artificial intelligence is. And most computer scientists will talk about regression models. And if you've taken statistical classes, math classes, then you'll understand what this is. I'll explain. Que dice que lo primero es tratar de entender qué significa la inteligencia artificial y tratar de saber qué son los modelos de regresión. Dice que el machine learning hace predicciones basadas en los datos y que por lo general esto se refiere a regresión, análisis de regresión. So the way that machine learning works is you train the computer to understand what the current state of things are, how people behave, what their preferences are, how it understands images, and will fit somewhere on this graph. Once you have the computer model trained, then you will set it into the wild or to the public to use, and when they interact or behave in a certain way, the machine learning understands where that person is on this graph. Dice que básicamente se entrena a una inteligencia artificial para entender cómo es el estado de cosas del mundo, cómo son las cosas, y luego se utiliza un mecanismo para poder entender el lugar del usuario, el lugar de las personas, dependiendo de ese modelo. So if we start to think about this in terms of design, we are shifting our thinking with machine learning as a predictive tool. So often we think of design as something that we're trying to anticipate what users are going to do in a certain context. But in this scenario, you can have many scenarios that we can make those predictions of what human behavior is, for example. Que normalmente la inteligencia artificial le permite a uno hacer predicciones, pero en este caso el uso le permite a uno hacer muchísimas más predicciones de las que normalmente sería posible. So some of you may have seen a lot of things in the news about ChatGPT. So this is OPENAI is the tool. Many people have been using it for text, so writing texts. But many people don't realize that it also will produce computer code. So you can write computer code in it, or it will write it for you just by using a prompt. So now we can describe prompts. Bien, dice que pues ya ustedes saben que OpenAI tiene esa herramienta, ¿cierto? ChatGPT, que normalmente usamos para producir texto, preguntarle algo y nos responde con algún texto. Pero lo que no mucha gente sabe es que además se puede producir código y ese código pues, se puede utilizar. Y que todo esto aparece con una frase inicial o algo, una especie de germen a lo que se le llama prompt, que de ahora en adelante creo que vamos a utilizar esa misma palabra porque no conozco la traducción en español realmente y bueno, creo que es más productivo así. So on the left-hand side is a character from a piece of software from a company called Replica. Anybody know this? ¿Conocen ese personaje que está allá al lado izquierdo de una empresa que se llama Replica? Okay, so it's a tool for a personal companion. It was developed for a fellow who lost his wife. She had died. And he used this to develop an avatar who he could talk to and tell her, this female, about his feelings about his wife. He used actually a lot of emails and texts to train the avatar. He also used the voice of his wife because he had recordings of her voice
for the avatar's voice. So if you've seen the movie Her, it's very much like that. Hace la referencia a la película Her, se crea como un personaje y se alimenta con los datos de una persona que sí vivió. Se refiere a una pareja, aunque no entiendo muy bien exactamente cómo era la cosa. Pero el caso es que es como que se utilizaba la voz de uno para poder hablarle al otro y así, digamos que utilizar este avatar y un poco como darle vida. So the reason why I bring up replica is because I think in design we often are designing experiences for users. We're no longer designing objects per se. We're designing these spaces and times that people are interacting with these objects or these avatars in this case. Que el diseño de avatares, como en este caso, pues en realidad se refiere a un nuevo tipo de diseño, que ya no es el de objetos propiamente, sino de experiencias basadas en el tiempo, en el espacio, y que bueno, este es un buen ejemplo. Okay, so those are some sort of more general uses of artificial intelligence. I want to talk a little bit more about design-specific tools that are out there. One of the things that I've done a lot of work in is natural language processing. This is actually what OpenAI uses for creating essays. Ahora se refiere a herramientas más específicas para diseño, que no son, digamos, de uso tan general, y habla de una herramienta para producir ensayos. La traducción ahí de la lámina sería ayudas para el diseño y reemplazos de diseño, redes neuronales, GANINLPs, percepción pública del diseño y renunciar al control. So the other tool there, the GAN tool, this is slightly different than other artificial intelligence like natural language processing. The process that I described before, we've got a training set, and then you use a test set like OpenAI. That's the NPL there. GAIN uses two different neural networks that one generates content, so pictures, text, and the other network checks to see how close the first network comes to reality. Dice que el GAN es diferente de la Natural Language Processing, que el procesamiento natural del lenguaje, porque depende de dos redes neuronales, una que procesa el texto, y la otra que procesa imágenes. La red produce y la otra revisa que haga match con lo que se revisa que coincida con el original. Por eso es tan natural lo que recibimos. Vale, gracias. Okay, so it's different in that it generates its own content to begin with. And so that has benefited design, particularly when you're thinking about generating imagery. And actually, if you go to the next slide. Y que es maravilloso porque genera su propio contenido y que eso pues funciona muy bien para las imágenes. Okay, so the top two rows are work that I do. It's a toy to aid children with autism. La primera imagen o la primera fila de imágenes se refiere a una herramienta, un juguete que él ha diseñado que es para ayudarle a los niños con autismo. And some of you may have heard of or maybe even used DALL-E. Anybody use? ¿Alguno ha usado DALL-E? So this is DALL-E generating new versions of the toy that I worked on across the top and across the middle. Y que lo de arriba y lo de la mitad son nuevas versiones que DALL-E ha generado de esa herramienta con la que él ha venido trabajando, ese juguete. So, and the bottom row is just a text description of the toy that I made. So it's you can see the
big difference between what I've designed and what DALL-E will design just based on a text description. Y que la última fila es la versión generada por DALL-E de la herramienta, pero solamente basada en una descripción de texto, de manera que pueden ver el contraste entre el trabajo, digamos, que él ha hecho y el trabajo que sale únicamente a partir de la descripción de texto. So this is one of the problems with artificial intelligence and generating these kinds of imageries or toys in this case, because you get versions that are very homogeneous or very much the same across the board because they're trained by other toys that already exist. So it's the things that we fight against as designers because we want things that are original, we want things that are unique. But there's a difference there. I should let you translate. Yeah. Ese es uno de los problemas de la aplicación de la inteligencia artificial en el diseño, ¿cierto? Que digamos que es un poco diferente a lo que uno esperaría en el campo del diseño, que es básicamente tratar de hacer cosas raras, cosas ocurrentes. La inteligencia artificial básicamente va haciendo como versiones más o menos parecidas de la misma cosa, entonces pues es un poco diferente. So the danger that we react against artificial intelligence is that we're trying to design things to be unique for being unique's sake. Entonces el peligro es diseñar cosas únicas solo porque sean únicas. Whereas my toy that I'm designing here, looking for variations on the theme, is to explore the ideas that I've already had based on my understanding of the audience that I'm designing for. Mientras que el trabajo que él está haciendo fue primero pensar en la audiencia y luego sí tratar de encontrar variaciones. So now to continue the loop, and actually I think you can move data from the user. So the sensors are pressure sensors, also orientation of the toy. Que el juguete que él ha venido trabajando tiene la particularidad de que recoge información del usuario por medio de sensores, pero también por medio de pero también por medio de botones que interactúan, digamos, con el mismo ya de manera más deliberada. Plus also the right versus wrong answer that the user's input is. So right versus wrong, the speed at which they input the answer, and the level of difficulty that the question is given to them. Bueno, básicamente lo que procesa también es si la respuesta es correcta o incorrecta y el nivel de dificultad and speed. Y el nivel de dificultad y velocidad con el que el usuario interactúa. So all of these variables that I have, the pressure, orientation, speed, right versus wrong, and the level of difficulty are fed into the neural network to understand, is the user ready for the more difficult question, or should it be an easier question, or stay the same? Todos estos parámetros, la velocidad, la presión, speed, pressure, Right versus wrong. La respuesta correcta contra la incorrecta, Pressure orientation. la presión y la orientación son los parámetros. Just those five. Yeah, okay. Those five. So that calculates the readiness for the next question. So is the next question be harder or easier or stay the same? Y que eso ayuda a calcular si la siguiente pregunta es más difícil, más fácil o se queda igual. So the toy then learns with the child who's playing with the toy. Por lo tanto, el juguete va aprendiendo junto con el niño que juega con el juguete. The toy also has the ability to adjust or transfer or help the student transfer knowledge from one game to another game.
y el juguete le ayuda al niño o al estudiante a transferir conocimiento de un juego a otro. Children with autism have difficulty applying knowledge that they learn in one context and moving it to another. Los niños que tienen autismo tienen el problema de aplicar el conocimiento que ganan en un contexto y llevarlo al otro. And so this helps them by using similar patterns in one of the games and applies it to the second game. Esto les ayuda a generar patrones, a utilizar patrones, a detectar patrones para llevar los datos de un juego al otro. So the data that I'm collecting helps them learn faster and more easily. It also helps them with some of their disability, and it ensures that what they're learning is understood by the artificial intelligence. So, can't keep up. What they're learning, Lo que están aprendiendo, making it easier to learn, se los hace más fácil de aprender. and also tracks their progress. Y de algún modo hace rastreo del progreso. So a few of the things that we want to keep in mind when we're creating toys for artificial intelligence is who or what is actually predicting the behavior. So in this case, it's me suggesting that to the model of the artificial intelligence. So I'm starting with artificial intelligence, or I'm starting with my understanding of prediction of the behavior. Está comenzando con la predicción del comportamiento. Yeah. So I'm building that framework for the machine. Está construyendo ese marco de referencia para la. Maybe we should. Sure it is. Okay. So the second point is to start thinking of design as an open-ended system. En segundo lugar, hay que comenzar a pensar en el diseño como un sistema abierto. Because right now we design things that are whole or complete, full games, advertisements. Porque en este momento diseñamos cosas que están completas, que están web applications, aplicaciones web, publicidades. So shifting our thinking to understand that each experience that users have is unique. Entonces estamos tratando de cambiar esa manera de pensar, las experiencias de los usuarios son únicas. Because the computer can shift or change to be unique for the user. Porque el computador puede cambiar, puede ser único para los usuarios. So, and for that reason, we have to focus our attention on creating tools rather than objects. Por esa razón debemos tratar de cambiar, de poner nuestra atención más en crear herramientas que objetos. And then also shift towards experiences, again, rather than building object specifics. Y por supuesto experiencias más que objetos de manera específica. So this is the toy now, currently. Este es el juguete en este momento. So again, I've explained the 5 variables, so I won't do that again. Ya expliqué las 5 variables, entonces no es necesario hacerlo de nuevo. So we're also looking to see how this changes the emotional state of children who play with the toy. Estamos mirando también cómo este juguete cambia los estados emocionales de los niños que juegan con él. So we're learning about the patterns that people have as they learn. Estamos aprendiendo de los patrones que van apareciendo en la medida en que van aprendiendo.
So you might ask, why is pressure important? Or why is the orientation of the toy important? Aprendiendo, por ejemplo, cómo es, qué tan importante es la orientación o la presión del juguete. Because these are indicators in elements of learning like attention, Porque son indicativos de elementos del aprendizaje como la atención, but also in constructivist learning, which is a theory about hands-on, or what you learn when you have a hands-on relationship to the subject. pero también por las ideas, digamos, de aprendizaje de la escuela constructivista, en la que la gente le echa mano, ¿cierto?, a los objetos, aprende echándole mano. So we're starting with a game that just uses color sequences, like, I don't know, Simon Says game? Ajá, ok. Entonces comenzamos con un juego aprendiendo o que trata de la interacción a partir de secuencias de color, como el juego Simon Says, Simón dice. And then it shifts to a math game that uses similar sequencing. So you might have something that goes from blue, yellow, green, and then the sequence of math will be 5 plus 4 equals 9. Y luego juegos de matemáticas con secuencias de colores o de operaciones aritméticas matemáticas básicas como 5 más 4 es 9. So this helps in transferring that knowledge that they learned from the color sequence to the math sequence. Entonces esto le ayuda a transferir conocimientos de la secuencia de colores a la secuencia de matemáticas. So what I teach my students is to spend more time understanding users. Lo que le enseño a mis estudiantes es tratar de gastar o usar más tiempo en entender a los usuarios. Because what your job will become as you work with artificial intelligence is to advocate for users. Porque en lo que se está convirtiendo el trabajo en relación con las inteligencias artificiales, el trabajo de diseño, por supuesto, es tratar de entender mejor a los usuarios. Not just understanding what their behavior is going to be, no solamente entender lo que su comportamiento va a ser, cuál va a ser su comportamiento, but understand these items here that I've listed because they're becoming more and more important: bias, ethics, empathy, and empowerment. Sino entender esos elementos que él lista ahí, porque cada vez son más importantes: sesgos, ética, empatía y empoderamiento. Now I'm going to tell a story about facial recognition. Y ahora va a contar una historia sobre reconocimiento facial. Some of you may have heard about facial recognition in an airport that didn't work because it was trained only using white faces. Ustedes conocerán la historia de un aeropuerto en el que una inteligencia artificial fue entrenada utilizando solamente caras de color de piel claro, de manera que fracasó, ¿cierto? But that's an extreme case. I've also worked on projects where we were making it's a bicycle tracking tool. Pero ese es un caso extremo, porque él también ha trabajado en otros proyectos como una herramienta de rastreo de bicicletas. So the tool helped people find other riders in a city so that they could ride together as a group. La herramienta sirve para rastrear o encontrar otros usuarios de bicicletas de manera que puedan montar en grupo. So the benefit of the toy or the tool was that in a group you would get more green lights to go through the light signal, like on it. El beneficio es que en grupo, digamos que es más probable que aparezca, como están en grupo, la luz verde del semáforo. So
in the profile of the application, you would tell it what level of rider, how good of a rider you were, and also what type of bicycle that you rode. En el perfil de la aplicación aparece, se le indica qué perfil de usuario hay, ¿cierto? Que si es avanzado o básico. Y, the last one. The bike that you rode. Y la bicicleta en la que montas. The unintended consequence was it split people between classes. La consecuencia no intencionada, ¿cierto? Su producto es que se dividió a la gente en clases. So who had a good bike, who was a fast rider, found other people who had expensive bikes and were very fast riders. Ya, entonces el que tenía buena bicicleta y era buena ciclista encontraba a gente de las mismas características. So these choices that we make as designers are very subtle. They can exclude people. Estas selecciones que hacemos tienen como unas consecuencias muy sutiles y terminan excluyendo a la gente. So one of the benefits of artificial intelligence is if it's trained correctly, can be much more inclusive. Y entonces el beneficio o uno de los beneficios de las inteligencias artificiales es que si se entrenan correctamente pueden llegar a ser mucho más inclusivos. Whereas, again, if we're not as designers standing up for users, these mistakes can be made, but you have to seek out those possibilities for bias. Que digamos que si nuestro papel es abogar por los usuarios, pues hay que buscar cuáles son estas posibilidades de sesgos. This idea of open-ended systems is a little bit more difficult. Esta idea de los sistemas abiertos es un poquito más difícil de compleja. Because as designers, we like to control the environments that people operate within. Trying to bring those anomalies back in. Científicos y diseñadores como él tratan de traer esas anomalías de nuevo. Because you never know when the data set that you have doesn't include more of those anomalies. Porque nunca se sabe cuándo el dataset, el conjunto de datos que tiene, incluye más de esas anomalías. Okay. Move on to the next. Because AI can be unique for every user. Porque las inteligencias artificiales pueden ser únicas para cada usuario. You have to start to build tools that are also flexible. Tienen que construir herramientas que sean lo más flexibles que se pueda. We focus on introductory users and advanced users. Nos enfocamos en usuarios principiantes y avanzados. As we build applications already today. Como en la medida en que construimos aplicaciones hoy en día. But this has to become much more fluid between those two different poles. Pero eso tiene que ser más fluido entre esos dos polos. And maybe even change altogether. Y tal vez cambiarlos por completo. An example of what we see currently is a preference for using a search tool on a website. Es una preferencia para usar una búsqueda en un sitio web versus using a menu. Contra, por ejemplo, usar un menú. How do we see those two things merging together in some way? ¿Cómo podemos ver esas dos cosas combinándose de algún modo? That it can accommodate for strategies that are in between those two. Que se acomode para lograr estrategias intermedias entre los dos. Because again, the machine can change and alter based on the individual. Porque nuevamente la máquina puede cambiar y se puede alterar dependiendo del individuo que la use. And so that should accommodate people that have difficulty seeing or difficulty hearing or don't understand the cultural cues. Y eso puede dar cabida a gente que tiene problemas para ver o para escuchar
o que tiene problemas para entender aspectos culturales de la realidad. And again, as artificial intelligence branches out into things like Alexa, into some of the other applications that I've shown you here. La inteligencia artificial se puede ramificar en aplicaciones como las que ha mostrado aquí o, sin ir más lejos, Alexa. We cannot continue to add more strategies for people to try. We have to build systems that adapt to the user, that's more intuitive to them. Tenemos que construir aplicaciones más intuitivas, más fáciles de usar para las personas. Prompt. Y si le ponen el prompt o la pregunta al chat, you will get a response. What the next prompt is, or the third prompt, or the fourth prompt, are more important than what the result is from ChatGPT. Y el siguiente prompt, o el tercero o el cuarto, son más importantes que la respuesta en sí que obtengan de ese chat. But that means you have to understand the subject. Pero eso significa que tienen que entender el tema. And your subject as a designer is the user. Y el tema de ustedes como diseñadores es el usuario. This is about my anomaly. Esa es la anomalía. It also means that you have to understand how data can be influenced. Y entonces hay que entender cómo los datos se pueden influenciar, cómo se puede influir en los datos. It can be influenced by the model that you're building in artificial intelligence. Se puede influir por el modelo que está construyendo la inteligencia artificial. But it also can be influenced by the user and how they input information. Pero también está influenciado por el usuario y cómo ingresan la información al sistema. Por eso tenemos que renunciar un poco al control. Because the things that are being designed will shift and change over time. Porque las cosas que tenemos que diseñar van a ir cambiando a lo largo del tiempo. So I'm here to tell you that artificial intelligence is here. Entonces vengo para contarles que la inteligencia artificial ya está aquí. How many of you have used Canva? ¿Cuántos de ustedes usan Canva? Okay, so you know the tools are already developing here. Ya saben que las herramientas se están desarrollando aquí. We don't need refined dictators of taste. No necesitamos dictadores refinados del gusto. We need people to ask the correct questions. Necesitamos gente que pregunte, que haga las preguntas correctas. Advocate for your user. Abogar o defender a su usuario. Stand up for them because you're the only thing between the greed of business and the pure practicality of engineering. Porque es lo único que se interpone entre la avaricia del negocio y lo práctico Of engineers. De los ingenieros.